Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Muy buenas noches, mi gente hermosa. Esta que les habla es la licenciada Adanora Enríquez en una nueva edición de Puerto Rico se puede. Nosotros estamos tan contentos de que hayas podido apartar este espacio para estar con nosotros porque juntos queremos aprender, tomar mejores decisiones, conocer de qué trata nuestra Constitución, cuáles son los fundamentos sobre los cuales este gobierno está desarrollado o enclavado y cómo nosotros debemos ejercer o descargar nuestra función como ciudadanos, esa participación ciudadana que es tan definitivamente necesaria para que la democracia sea guardada en nuestro Puerto Rico. Así que este programa sale todos los martes a las 7 de la noche en vivo y eso es lo que hacemos, aprender y crecer juntos. Conocemos entonces sobre los derechos naturales, cómo se estableció esta soberana constitución de los Estados Unidos y luego la de Puerto Rico. Y hoy vamos a tener un programa sumamente especial donde vamos a entrar quizás en unas consideraciones no solamente prácticas, sino también históricas de cómo es que nosotros en Puerto Rico empezamos de una manera y hoy estamos de otra. ¿Cómo es que hemos llegado hasta aquí? Para muchos parecería que somos ingobernables y que solamente el gobierno puede salvarnos. ¿Será que de verdad somos ingobernables o habrá otra cosa operando detrás? Así que quiero ahora saludar a alguien que siempre está conmigo todas las semanas. Mire, esto ha sido más de 24 meses ahí juntos todas las semanas. A mi programador Luis Omar Ramírez. Buenas noches. Buenas noches, licenciada, y saludo a todo aquel que ya está conectado a Puerto Rico se puede. Vamos a ver, por ahí estaba Harold Omil desde tempranito, lo vi, esperando que empezáramos con este programa y efectivamente el primero que nos saluda. Hola, saludos desde Mayagüez, saludos Harold. También está Iraúel, bendiciones, muy buenas noches para ti también. Qué bueno, mire, comparta este programa. Hoy nos va a acompañar una persona a quien nosotros estimamos mucho. Estuve mirando la historia, a mí me gusta ver desde cuándo Dios me conecta con las personas porque hay enlaces que son, mire, para toda la vida y tengo el privilegio de conocer a Jennifer Barreto Leiva desde mayo del 2022, así que ya llevamos un año y un poco más de relaciones, una persona extraordinaria y claro, con sabor a nuestra isla. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de esta noche. Hola, saludos, ¿cómo están? Muy buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, Adanora. Gracias por contar conmigo para este programa que definitivamente va a educar muchísimo sobre la situación actual de Puerto Rico, cómo llegamos a este punto. Muchos van a entender ahora muchas cosas. Entonces hoy nosotros nos vamos a preparar para escuchar de Jennifer muchas cosas con relación a nuestro país, pero antes quisiera que conocieras algo de ella, si es que por primera vez la escuchas, y ella es abogada, periodista y escritora, nacida en Venezuela, mire, y criada en el mero Puerto Rico, allá en las montañas de Aybonito. Es presidenta del Club de los Viernes, capítulo de Venezuela, coordinadora general de Mujeres en Libertad, conductora y productora ejecutiva de los programas Política en Faldas, Politics in Skirts y The Talk. Miembro de la mesa editorial de Republican National Hispanic Assembly, conductora de televisión y radio, comentadora política en Red Liberty Media y columnista en Digital Dominion, y ahora tiene también otros sombreros que les ocupan, y lo digo para que usted se pueda sentar, ¿verdad? Cómodamente a escuchar, y como nosotros siempre decimos, usted tome la información, evalúele, investigue y llegue a sus propias conclusiones, porque no debemos dejar que otro piense por nosotros. Así que Jennifer, hoy queríamos hablar, hace tiempo que hemos estado considerando lo que ha estado en Puerto Rico y tú con una preocupación mayor porque tienes también una visión internacional cuando te acercas a Puerto Rico con relación a estos aspectos de gobierno. Y nada, nos gustaría escuchar de ti de primera mano conforme tú estimes procedente. Así que
Vamos adelante. Esta noche les voy a compartir además una anécdota que la llegué a compartir hace 3 semanas en un podcast Revolución Racional, eh, eh, de algo que sucedió hace un par de meses en la UPR, y sé que va a dejar a muchos impresionados porque quizá con ese ejemplo van a entender lo profundamente intervenido que está Puerto Rico con la izquierda. Voy a empezar con el ejemplo. Estaba en los chavistas radicales. El cántico dice: alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Eso se estaba cantando en la UPR mientras estaba Lizy Burgos asediada por las feministas. Las feministas estaban fuera del parking, en el parking, fuera del aula y dentro del aula, porque esa es la manera en que ellos trabajan. Jennifer, Así de intervenido está Puerto Rico en este momento por todo lo que es la izquierda. Y bueno, para entrar ya de lleno con el tema de esta noche. Pero entonces no nos dejes ahí, ¿verdad? Por eso quise interrumpirte de momento. ¿Qué implicaciones tienes? Porque esto a ti te sobrecoge, pero a nosotros, a la mayoría, nos mencionas a Bolívar y la espada y todo eso, y realmente nos dejas un poco en ascuas. Claro, algunos de nosotros hemos leído un poco más de historia, pero para beneficio de quienes nos escuchan, si brevemente nos dice a qué se refiere este cántico, qué es lo que implica, y lo tomamos entonces de ahí, nos vamos al origen. Ok, el origen de este cántico es del chavismo y lo utilizan de dos maneras. Una forma para ellos dar una señal de alerta cuando ya necesitan irse a la violencia, cuando ellos siempre van con planes estructurados. Ahí fue cuando yo corrí y puse tu número de teléfono en speed dial, porque dije, si le tocan un pelo a Lizy, yo tengo que llamar a Danora para que se llame a la policía o se haga algo. Ya yo estaba súper pendiente y vigilando todo porque yo sé cómo actúa esta gente. Este cántico se utiliza sobre todo con marchas, eventos donde están presentes grupos de izquierda. Es una orden que ellos se dan para empezar a sabotear y llegan inclusive a la violencia. Eso es la misma forma en que actúan en todas partes, y eso sale de aquí, de Venezuela. Por eso es que me preocupó tanto, porque dije, ya esto llegó allá y ya están los recintos universitarios. De eso vamos a estar hablando más adelante, de cómo la política intervino absolutamente todo, inclusive los recintos universitarios, de formas que ninguno de nosotros se da cuenta. Sí, porque entonces lo que nos estás diciendo es que siguen un libreto uniforme en donde quiera se esté promoviendo este tipo de ideología política. Así es, así es. Es un libreto, es la misma forma de actuar, las mismas palabras, es la misma estructura, y esta suerte de manual que todos siguen, ellos se lo comparten en eventos como por ejemplo el Foro de Sao Paulo, que ha sido una actividad pública, donde ellos hablaban de tener reuniones para tener intercambio de ideas. No es otra cosa sino pasarse directrices, y por ejemplo de Bolivia se llega a Argentina, las directrices de Argentina se llevan a Puerto Rico, de Puerto Rico a Colombia, y así, de manera de todos estar coordinados y actuar al unísono, de acuerdo a las órdenes que se den desde Cuba. Ok, Jennifer, estamos listos para ver tu evaluación con relación a Puerto Rico. Bien, en Puerto Rico a mí me preocupa muchísimo porque hay un paralelismo político, y que es importante que la gente escuche. Hay un problema, y yo diría que es el primero que habría que dar a conocer, quizá porque la explicación viene de una boca que no nos cae bien, o desde una plataforma que no nos gusta, o a través de manos que no son... son ajenas a nosotros, nos negamos a escuchar. Ahí está el primer problema en todo esto. En Venezuela ocurre que durante 50 años, dos partidos políticos de centro izquierda y de centro llevaron la política todo el tiempo. Estos partidos eran Acción Democrática y COPEI, lo que sería Partido Popular y Partido Nuevo Progresista, exactamente lo mismo. Acción Democrática sería Partido Popular y COPEI sería Partido Nuevo Progresista. COPEI se sitúa como un partido de social cristiano. Usaron siempre la religión para debatirse entre dos corrientes que ellos defendían, el Partido Nuevo Progresista. Y con el tema de la religión supieron ganarse sobre todo al público religioso, que es bastante amplio en el país. Durante 50 años, ellos estuvieron llevando la política de la misma forma que se llevó en Puerto Rico, muchísimos actos de corrupción,
En el país hubo 5 décadas de corrupción seguida. Yo diría que de los actos más vergonzosos de corrupción de toda Latinoamérica, cuando ya han penetrado todos los ámbitos, llámese universidades, colegios, escuelas, high school, cultura, sociedad, cuando ya ellos penetran absolutamente todo y ya llegan a un punto que es el punto en que está Puerto Rico en este momento, es cuando nace el fenómeno Hugo Chávez. Se dice, esa es la información que se tiene de como leyenda urbana, que Hugo Chávez lo habían estado preparando 24 años antes para llegar al punto en que se llegó. Hugo Chávez fue el producto de 50 años de 2 gobiernos que se peloteaban o se daban los turnos entre gobiernos presidenciales para ellos comandar el país. Se llevaba el mismo tipo de política populista que se ha hecho hasta la actualidad en Puerto Rico, y luego de 50 años de corrupción, 50 años de hastío, es que nace y llega este movimiento que no solamente destruyó el país, sino que destruyó toda la región. Wow. Es que te escucho, ¿verdad? Y entonces uno piensa que 50 años más o menos es lo que nosotros hemos estado experimentando de todo este tipo de políticas que han de alguna manera desarticulado la estabilidad, ¿verdad? Dentro de el gobierno, las familias, etcétera. Y vemos entonces que estamos ante una coyuntura que puede ser crítica para nosotros. Totalmente. Y no me cansaré de decirlo, en los paralelismos que hay políticamente hablando entre Venezuela y Puerto Rico, a mí me ponen los pelos de punta porque estoy viviendo otra vez esta historia. Y justamente cuando empecé a ver lo que estaba pasando, dije, yo tengo que, aunque sea muy pequeña mi contribución, yo necesito hacer algo porque esto no puede volver a ocurrir. Y fíjate, tú que estabas dando las fechas de cuando nos conocimos, desde hace año y un poquito más, y fíjate cómo estábamos en aquel entonces y mira cómo estamos ahora, cómo han avanzado las cosas en favor de ellos. Todas las protestas que hemos tenido que hacer, todas las leyes, todos los abusos que nos han querido imponer desde la administración. La cosa con ellos es que no pierden tiempo. La forma en que ellos buscaron los partidos de Venezuela, que sería el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, ellos buscaron intervenir absolutamente todo. ¿Cómo hicieron eso? Con gobiernos paternalistas, gobiernos que como Estado intervenían en absolutamente todo, le vendían a la idea a la gente de que no te preocupes que yo como Estado me encargo. Vamos a subsidiar gasolina, vamos a subsidiar luz, vamos a darte ayuda. Si tú quieres tener 50 hijos, no te preocupes que aquí está el Estado que te va a ayudar. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Wow. Puerto Rico. Sí, intervinieron las universidades, ¿cómo lo hicieron? Dando programas estudiantiles, ofreciendo becas. Evidentemente, el trasfondo de todo eso es la ideologización. Hicieron cualquier cantidad de programas sociales, programas de escuela. Ellos decían, no, es que esto lo hicimos nosotros por el pueblo. Eso fue otra cosa. Trataban siempre a la gente de pueblo y no de ciudadanos. ¿Dónde hemos visto eso? Y como no fue suficiente, para que entiendas la profundidad de los paralelismos, como no fue suficiente, entonces se fueron a los estados productores de petróleo y a los estados mineros donde había oro. Intervinieron a través de los sindicatos que decían, esto es nuestro, las playas son del pueblo. ¿Dónde tú has escuchado eso? Oh, eso es. Todo se está repitiendo. Claro. Creo que acá a finales de los 90 se aprobó una ley para sindicalizar, ¿verdad? En varias áreas de los empleados de gobierno. Así que lo tenemos ya legitimado, ¿no? Así es. Me gustaría darle un poco para atrás, ¿verdad? A la historia, como tú conoces la historia de Venezuela y yo un poco de lo más reciente en Puerto Rico. Y bueno, tengo que recordar que para el tiempo de mis abuelos, la cultura los hacía a ellos moverse a buscar lo que necesitaban porque no había esos programas sociales, que es a lo que aludes cuando hablas de intervencionismo gubernamental, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre recuerdo a mis abuelos decir que uno se gana en los ingresos con el sudor
de la frente, que nos tapamos, ¿verdad?, hasta donde nos llegue la sábana, refiriéndose que uno tenía que buscar alcanzar las cosas por el trabajo personal sin que fuera regalado, y si algo iba a hacer el gobierno era porque no había ni familia, ni amistades, ni vecinos que pudieran ayudar a la persona que estaba pasando por el momento difícil, y se entendía entonces que el gobierno venía a suplementar y la persona solamente iba a recibir esa ayuda mientras fuera necesario, buscando de inmediato ponerse sobre sus pies. ¿En Venezuela era así también? Tal cual, y fue vendida con la misma prerrogativa, ¿no? Pero el tema es, como ha pasado tanto en Puerto Rico como en Venezuela, no hay control porque no interesa que haya un control. ¿Control en qué sentido? Bueno, vamos a seguir dando las ayudas, no importa si tu embarazo fue hace 20 años, yo te sigo dando ayuda como papá Estado porque tú me sigues pidiendo la ayuda y me sigues dando permiso de que yo intervenga como Estado en tu vida. Por ahí entonces viene la intervención en la educación, la intervención en cómo se crían los niños, porque se les ha dado ese permiso. De las cosas también que hay paralelismos que me ponen los pelos de punta, que ocurrieron cualquier cantidad de catástrofes meteorológicas, nunca se reparó nada. Se hacían puentes, se hacían cosas provisorias, pero nunca se reparaba y el dinero lo había como lo hay en Puerto Rico. Las escuelas, la misma historia. Cuando llegábamos a las escuelas no estaban listas. La misma historia se repite y veo el mismo problema de que los partidos políticos en Puerto Rico siguen subestimando al elector y siguen vendiendo el mismo tipo de política. Lo acabamos de ver hace 3 semanas exactamente con una fiesta cuando el país no está para estar haciendo fiestas, ¿no? Se sigue siendo política populista. Hay muchísimos problemas y no se están atendiendo, pero es preferible posar para fotos, hacer fiestas y dar una imagen de que somos una isla feliz cuando, y el que no crea, pues que mire nuestras redes sociales, todos los días estamos reportando problemas de salud mental, suicidio, gente desbordada en crisis nerviosas, etcétera, etcétera, etcétera. Los testimonios están ahí, las redes hablan por sí mismas y no se está atendiendo. Y en lugar de intentar resolver los problemas, actuar de manera planificada, lo que se está intentando es imponer una agenda, exactamente lo mismo que ocurrió aquí. Se ha hecho todo el tiempo una política personalista, es decir, yo gobierno para los que votaron por mí, no para la nación entera. Y eso fue uno de los grandes problemas que hubo en Venezuela, que ocasionó la crisis que dio paso a lo que es Hugo Chávez y el chavismo. O sea que la política entonces estaba centrada en las personalidades, ¿estoy correcta? Es correcto. Es un poco lo que está definitivamente pasando en Puerto Rico. Tu preocupación, Jennifer, si te sigo, es que tú entiendes que así como cambió de repente, porque creo que los tomó por sorpresa a ustedes en Venezuela, el cambio en el tipo de administración en cuanto afecta, ¿verdad?, las libertades y la capacidad de tomar decisiones por uno mismo. ¿Tú ves que Puerto Rico podría llegar a eso? Te pregunto, y en segundo lugar, si es en la afirmativa, ¿cuán cercano piensas que eso podría ocurrir? Mira, y qué bueno que me estás preguntando esto, porque una de las cosas que se acumularon una suma de cosas, ¿no? La política, la corrupción, etcétera, etcétera. Y ya al final, y esto bien, bien, bien importante mencionarlo en este momento, porque estamos a menos de un año de las elecciones. El empujón final que requirió todo este proceso que se venía dando por 50 años fue que la gente no fue a votar. La gente decía, estamos hartos, no queremos más de lo mismo. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Es la apatía no que tenemos queremos en Puerto PNP, Rico. no queremos el PP, no queremos saber de nadie, no vamos a votar, yo no quiero saber nada de política. El chavismo gana, o Hugo Chávez gana, en las últimas elecciones, las últimas votaciones que se dieron verdaderas y honestas en Venezuela, porque hubo un porcentaje de abstención súper importante.
esa fue la clave para que esas elecciones Wow. se las ganara el chavismo, porque las ganaron con un porcentaje muy pequeño, pero esa fue la gente que fue a votar. Si se hubiera votado como normalmente se daba en todos los periodos de elección, era bastante probable que Hugo Chávez no hubiera ganado ni por equivocación. Entonces, una de las cosas que tenemos que trabajar es concienciar al electorado, que es vital que se involucren en la política. Yo lo decía en el podcast que me invitó Revolución Racional con Cristian Molina, creo Chris. que se llama. Yo le decía, siempre cuando uno está denunciando algún problema, de la índole que sea, siempre tú vas a encontrar a alguien, pero ¿y cuál es el problema? Deja eso así, no te preocupes, deja que eso pase. Y hasta te tildan o te quieren poner como una persona alarmista. Si no le ponemos importancia, si no educamos al respecto con lo que está ocurriendo, puede ocurrir una tragedia como que gane alguien con este mismo discurso con el que se perdió Venezuela. Y en cuanto al tiempo, un estimado exacto sería irresponsable decírtelo, pero estas elecciones que vienen son decisivas. Porque si vuelve a ganar la política vieja, así como que llegue a ganar un partido de izquierda, puedes tener la seguridad que Puerto Rico se pierde. Eso sí te puedo decir con toda la responsabilidad del mundo. Ok. Como estamos, no podemos seguir. Así que entiendes que estamos básicamente a meses de una determinación que puede ser trascendental para un lado o para el otro. O o les da un giro, nos da un giro para bien, o nos va a... Dios mío, es que no quiero ni hablar, ¿verdad? La posibilidad, no quiero ni mirarla, pero no podemos hacer como el avestruz, ¿verdad? No podemos esconder la cabeza, sino que tenemos que estar atentos. O esto nos enterraría en una crisis de la cual con mucha dificultad podríamos salir. Y alguien puede estarnos escuchando, Jennifer, y decir, ¿cómo que nos va a meter una crisis y dónde estamos? No estamos en crisis, pero lo que hablamos es de un nivel mayor. Y me gustaría en los minutos que queda antes de la pausa que nos puedas hablar un poco de cuando dices que podemos llegar a un cambio muy difícil como que experimentaron ustedes cuando ganó Hugo Chávez. ¿Cómo eso se vería en Puerto Rico? A ver si podemos entender un poco más tu preocupación y poder levantarnos a actuar. Yo veo dos escenarios posibles si no actuamos como ciudadanía en este momento. O sea, el trabajar en esto sería ya, no esperar ya a las elecciones. Un escenario sería que gana el PP, que está prácticamente muerto como partido político, o el Partido Nuevo Progresista, que más o menos tiene vida, y sería el continuismo de la política que ha tenido hasta ahora Puerto Rico, que ha sido un absoluto desastre de principio a fin. Y el segundo escenario, si esto es en caso de que nosotros no actuáramos, ¿ok? El segundo escenario que yo veo sería en el poder movimientos o partidos de izquierda, que en este caso sería Victoria Ciudadana o algún independentista, y ahí se le estaría abriendo la puerta a todo lo que hasta ahora ellos han estado intentando meter en Puerto Rico. Para la audiencia y para los que no me conocen, mi abuelo fue de los puertorriqueños que recibieron a cubanos cuando tuvieron que escapar de la isla. Desde ese entonces, mi abuelo en Ay Bonito ya estaba viendo reuniones y escuchando todas las gestas de lo que es el independentismo, que no ofrece absolutamente nada bueno. Tienen este doble discurso de que odian al imperio yanqui, como ellos le llaman, pero no ceden para nada su ciudadanía americana. El segundo escenario sería estar en manos de esta gente con un discurso resentido, gente con una mentalidad absolutamente pobre, gente que estaría promoviendo este ideal socioeconómico que hasta ahora no ha resultado en ningún país y a la fecha tiene 200 millones de muertos, que es el socialismo con el comunismo. Entonces, es bien complicado el escenario que tiene Puerto Rico en caso de que la ciudadanía no actuara. Y repito, no lo voy a decir suficientes veces, hay que hacerlo ya y no esperar a las elecciones, porque el trabajo de pedagogía política que hay que hacer es bien fuerte y cualquier minuto vale oro para estas gestas que tenemos que hacer para poder salvar a Puerto Rico. Sí, definitivamente, por eso es que estamos incansablemente educando
en todas las facetas a todas las personas, aun aquellos que no pueden votar. ¿Sabes qué hacemos con los que no pueden votar en el sentido de que todavía no tienen la edad legal y no la van a tener para entonces? Pues les decimos que les hablen a sus padres, a sus abuelos, a los padres de sus amigos, de tal manera que los concienticen. O sea, yo creo que todo el mundo, esto es un asunto que nos va a afectar a todo el mundo y por lo tanto debemos activarnos para lo mejor en Puerto Rico. Entonces, Jennifer, cuando miras las políticas que tienen tanto el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista, como están siendo liderados por personas que pertenecen a los partidos demócratas o al Partido Demócrata de la Nación Americana, ¿cómo compara esto con las políticas de administración que ahora mismo experimentas en Venezuela? Mira, la similitud, sobre todo en la parte económica que deriva a lo social, la intervención del Estado en absolutamente todo, la dependencia económica del Estado, un Estado que no estimula la industria privada, un Estado que estimula más bien el mantengo, un Estado que no le interesa que haya gente educada. Que no le interesa que haya gente próspera. El paralelismo que hay en esto a mí me llama mucho la atención, porque las formas han sido exactas, siempre con planes de gobierno, fondos federales, la contribución del ciudadano, que son los impuestos. Es bien importante educar eso porque hay gente que todavía no sabe que gratis no existe, sino que Eso es el Estado que te mete la mano en el bolsillo para Eso. pagar las cosas que Y ellos sin quieren pedir hacer. permiso. Entonces, la intervención de esto, la parte ideológica es bien importante porque ellos hacen A para después hacer B por debajo. Esto uno va lo uno con lo otro. Entonces es bien importante. Nada de las gestas políticas las hacen de gratis o porque realmente les interesa, sino que hay siempre un subfondo, un subtema que va por debajo y se cubre con el querer cubrir una, perdón, valga la redundancia, con querer cubrir una necesidad que ellos mismos ocasionaron. Entonces esto es un círculo que ellos mismos alimentan porque les interesa que siga el círculo vigente y rodando. Donde se vea el gobierno como El Salvador, ¿no? Así es. Entonces, mire, usted que está en sintonía con nosotros, por favor, déjenos sus preguntas. Nosotros vamos a pausar mientras usted comparte este programa, pero nosotros a nuestro regreso vamos a mirar cómo esto que nosotros estamos viendo en Puerto Rico con relación a las escuelas y distintos tipos de servicios no es otra cosa que parte de una iniciativa pensada en relación a tomar cada vez más control de los ciudadanos. Así que pausamos y regresamos con más de Puerto Rico se puede. Muy buenas noches, esta que les habla es la licenciada Danora Enríquez. Hoy me acompaña la politóloga Jennifer Barreto Leiva y como siempre nuestro programador Luis Omar Ramírez. Estamos hablando de cómo es que en Puerto Rico hemos llegado aquí en la primera parte de este programa, en el primer segmento. Jennifer estuvo explicándonos cómo hay un paralelismo entre dos partidos mayoritarios en Venezuela que corresponden con las ideologías, ¿verdad?, que tenemos acá en el Partido Popular Democrático, en el PNP, y un poco cómo eso fue llevando a Venezuela al estado en que se encuentra ahora y a dónde estamos nosotros. Así que para una mayor idea y mayor educación, tiene que escuchar la primera parte de este programa, pero ahora queremos entrar entonces en considerar algo que Jennifer nos dijo al final del primer segmento, y es que este tipo de administración que es socialista, comunista, busca crear una especie de crisis y a la vez entonces presentar las soluciones para verse como Dios. Y queremos que ella pueda abordar algún ejemplo de lo que con que ella nos pueda ilustrar eso pasando en Puerto Rico. Jennifer. Bueno, otra de las cosas que se me pasó, porque es muchísima información, otra de las cosas que preponderan mucho en nuestros países es el culto a la personalidad. Y eso lo vemos siempre en cosas que yo digo, esto solamente se ve aquí. Cuando vemos, por ejemplo, vallas, fulano hizo tal cosa, el alcalde tal hizo tal cosa, el concejal tal pasó por aquí. Eso es innecesario. Eso es parte del culto a la personalidad y una forma de ellos marcar territorio, ¿no? De que hicieron algo entre comillas y subrayado. Con el tema que estábamos hablando de las necesidades, por ejemplo,
el Partido Acción Democrática, que sería el Partido Popular en Puerto Rico, ellos se adjudican el hecho de que ellos introdujeron la alfabetización a Venezuela. Y en efecto fue así, pero fue siempre con la finalidad de que eventualmente pasaron 50, 60 años, cuando se revisen los anaqueles de la historia, nosotros le dimos educación a Venezuela, ¿no? Entonces, una de las formas en que ellos manipulaban todo este tema era, ok, las escuelas tienen, por ejemplo, unos planes, en aquel entonces, tenían unos planes donde a las mamás, sobre todo mamás solteras, les daban botes de leche, les daban bultos, les daban libros y les tenían como un paquete, ¿no? Para supuestas ayudas. Si el gobernador del estado, ¿no? Que ganaba no era el del Partido Acción Democrática, les quitaban las ayudas a los padres. Eso es uno. Lo otro era, por ejemplo, las escuelas se les daban libros gratuitos donde estos niños sin recursos pudieran estudiar. Si ganaba un gobernador o un concejal o un alcalde, un congresista del partido contrario, que era el partido COPEI, este Partido Socialdemócrata que vendría a ser el PNP, entonces a las escuelas se les retiraban esos libros. Qué maldad tan grande, además unos niños inocentes que no tienen la culpa de lo que hacen los adultos. Y así fueron haciendo distintas cosas. Eso lo llegaron a personalizar cuando ya se meten en la administración pública y entonces en ministerios o en oficinas públicas de la índole que fuera, si ganaba una persona de este partido, se le quitaban los beneficios que les daban a la gente que necesitaba esos beneficios y los tenía de provecho. Esa es una de las muchas formas que utilizaron. De todas, la peor fue la que se realizó con las escuelas, porque ahora esos niños quedaron desprovistos. Y ahora, como no es poco, entonces los mismos libros que está dando el Estado hicieron lo que se conoce como revisionismo histórico, reescribieron los libros. Entonces, por ejemplo, sacan a Simón Bolívar de los libros y ahora está Hugo Chávez, el padre de la patria, ¿no? Ideologización. Entonces, cuando tú te pones a ver, es un proceso completo y al principio te lo venden como que ciertamente fulano, el gobernador, el alcalde, el concejal, te quiere mucho y te ayuda, pero miren qué terminan las ayudas, ¿no? Una cadena interminable de intervención que al final no te permite prosperar como individuo, no te permite crecer, no te permite tú alcanzar tu beneficio, que es como debería ser, y no el Estado que esté pendiente de eso, entre muchas otras cosas. Wow, en realidad es como acabar con la personalidad, ¿verdad? Esa Total. capacidad de uno fructificar, alcanzar, tener mérito propio, en realidad nos anula al individuo. ¿Estoy correcta? Totalmente, al punto, y no me vas a creerlo, bueno, no me van a creer lo que les voy a contar. En Venezuela, como saben, tenemos indígenas, tenemos tribus indígenas, ellos tienen su atuendo, sus cosas propias. El Partido Acción Democrática es el que ha llegado más lejos cuando se trata de sus gestas, el Partido Acción Democrática, para hacer ver de que realmente hacían algo, preocupándose por una población que siempre fue hicieron una negligencia importante en contra de ellos, llevaban t-shirts con el logo del partido y los indígenas, mucha gente sabe, bueno, vamos a refrescar el conocimiento, los indígenas normalmente no llevan ropa, ellos llevan sus guayucos, sus cosas hechas por ellos mismos, normalmente Exacto. van semidesnudos. Esta gente les llevaba t-shirts con el logo del partido y les sacaban fotos y después decían, mira, aquí estamos preocupados por las comunidades indígenas y las comunidades indígenas muriéndose de hambre, porque además, a través de los mismos sindicatos, esos mismos que hoy en Puerto Rico dicen las playas son del pueblo, ese mismo tipo de gente, por una parte decían vamos a regularlos en sindicato y por detrás les daban licencias para que explotaran las minas, para que explotaran los recursos y los indígenas se quedaban sin nada con qué comer y nada a qué acudir para tener una independencia económica. Dios santo. De verdad que en Puerto Rico nosotros tenemos básicamente 4 partidos cuya ideología en el aspecto, ¿verdad? De gobierno, no de estatus, no estamos hablando de estatus, sino esa parte administrativa, me parece que es de un corte socialista, ¿no? Y no necesariamente buscando honrar nuestra Constitución. ¿Cómo tú lo ves?
Total y absolutamente. Y algo que a la gente le tiene que llamar la atención, se han pasado o ha habido una alternabilidad de partidos políticos en lo que es la gobernación. Ha estado el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista, pero hay algo que nadie se ha dado cuenta, que ninguno de los dos partidos principales ha buscado cortar. Ha tenido continuidad el mantengo. Yo le estaba hablando el otro día en el podcast de Christopher Molina, Revolución Racional, bien importante que lo escuchen. Nosotros no hemos tenido conversaciones de política, nosotros no hablamos de empresa privada, nosotros no hablamos de prosperidad. Cuando tú haces una revisión de la libertad económica en Puerto Rico y haces un análisis de el éxito que tienen los negocios, los pequeños negocios, tienen una durabilidad máxima de 3 años. Eso es un gran fracaso para una administración. No hablemos de todas las administraciones, ¿no? No hablan de que, o no permiten las condiciones para que uno pueda emprender, para que tengas una empresa, para que se hable de real estate, o sea, para que De bienes haya una así, prosperidad raíces. real. Siempre de una administración a la otra mantienen la dependencia económica y el siempre echar mano de fondos porque ahí hay dinero. Entonces no se preocupen que hay dinero, ustedes pueden hacer lo que quieran, vamos a hacer más burocracia, vamos a hacer más ayudas económicas, no se preocupen que hay dinero, pero ni por error le dicen a la gente, vamos a echar para adelante con la empresa privada, vamos a poner las condiciones para que la economía prospere, para que tengamos una economía próspera, y como no es suficiente, la única entrada que ahora mismo tiene la isla, que es el turismo, esta gente la está saboteando con el cuento de que las playas son del pueblo. Es un desastre, Adanora, es un desastre lo que tenemos, pero lo que viene además. Es bastante preocupante. Mira, Sí. aquí yo veo cómo manejan los datos y mucha gente obvia la realidad de que Estados Unidos a nosotros no nos impuso una junta de supervisión fiscal. Y cuando digo que Estados Unidos no nos impuso, es que no fue que en el Congreso surgió una idea de que vamos ahora a imponerle a Puerto Rico una administración para supervisarlo. Esa no es la historia. La historia es que el gobernador de turno en aquel momento, Alejandro García Padilla, junto al comisionado residente de turno, que es el actual gobernador Pedro Pierluisi, fueron a solicitar ante el Congreso que se les concediera el beneficio de irse a la quiebra. Eso presupone que haya un administrador. Entonces, el conceder la petición que hacen nuestros representantes, en ese sentido, diríamos que la solicitud de Puerto Rico ante el Congreso fue concedida. ¿Y por qué para este gobernador y este comisionado residente, que eran de partidos distintos, esto era importante? Porque desde entonces ya tenemos, creo que algunos 6 o 7 años con la Junta. Pues ¿quién es el que tiene la culpa de todas las cosas que pasan aquí? Bueno, pues es la Junta. También obviamos que el consejo, uno de los asesores legales de la Junta, es precisamente el actual gobernador de turno. Entonces, como no tenemos tanta memoria o como tenemos tanta apatía al gobierno, lo hemos desarrollado por la mala administración, que es el peligro que tú ves. Por eso me detengo aquí un poco a hablar de estos datos. Pues han podido seguir avanzando en esta gesta que nada abona a los servicios que se le da a la ciudadanía, ni a crear, como decías, un ambiente para prosperar, sino un ambiente para seguir despojando a la ciudadanía aún de la esperanza. De cara a estos cuatro alternativas que presentan simplemente opciones que son socialistas o comunistas, o de agrandar el gobierno y de continuar el gobierno proyectándose como El Salvador cuando no tienen la capacidad económica de hacerlo, porque el gobierno no genera dinero. ¿Qué podría ser una opción para los ciudadanos en Puerto Rico? Mira, como no es suficiente el panorama que es tan delicado en este momento, tenemos que tener o sumar un elemento de la conversación, que es la Agenda 2030, que la están metiendo
como de lugar en todas partes, ¿no? Un tema tan delicado como el calor que están teniendo los niños en las escuelas, esas criaturas que van con uniforme, habiendo tenido tiempo y los recursos, decidieron no hacer nada, entonces ahora con unos abanicos ya se lavan las manos, pero resuelven el problema dando clases del calentamiento global, para que la gente entienda de que están, a juro, metiendo una agenda. Aquí definitivamente tiene que venir un gobierno conservador porque el mindset que tiene el conservador es totalmente diferente a lo que se ha visto hasta ahora. El mindset que tenemos nosotros, ¿cuál es? Respeto a las instituciones, una actuación con probidad moral, el tener una estrategia planificada de gobierno, el poder tener las condiciones óptimas para que el individuo se desarrolle. Lejos de lo que mucha gente dice y dentro de su ignorancia, el conservador no es un mini dictador, sino que simplemente nosotros creemos en la ley y el orden, en el estado de abandono, porque es lo que se percibe y es lo que se vive. O sea, no nos pueden venir a querer contar historias cuando es lo que se vive. Las historias cada día son más trágicas. El otro día yo le decía a alguien, yo termino deprimida todas las noches porque yo todas las noches me acuesto viendo las noticias de la isla. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a que se estén viendo gente decapitada y drogas y episodios de violencia? Esto no es Puerto Rico. Entonces tiene que venir una administración conservadora que ponga orden, porque no interesa que haya orden. ¿Por qué? Porque mientras reine el caos, nosotros como administración vamos haciendo cosas por debajo, mientras que la gente está distraída con el circo que está montado aquí arriba. A mí me gusta explicar las cosas de una forma muy sencilla para que la gente entienda. ¿Por qué? La política es un tema tan denso y tan complicado que es necesario hacerlo sencillo, pero además que todos nos involucremos para evitar llegar al punto en el que estamos en este momento. Una persona conservadora tendría además una mentalidad sumamente distinta a lo que han habido en administraciones hasta ahora. Reducir el Estado, reducir la intervención del Estado en la vida de las personas y promover la estructura para que cada quien tenga la posibilidad de desarrollarse de la manera que sea. La izquierda habla mucho del libre desarrollo de la personalidad y es lo menos que tienen porque siempre trabajan con mentalidad colectivista, cosa que no tendría o no tiene una persona que estaría bajo una gobernanza, una administración conservadora, ¿no? Son muchos beneficios, pero el principal, para que la gente me entienda, este desorden que hay que ponerle orden. Y eso tiene que hacerlo definitivamente una persona que tenga una estructura conservadora. Así como estamos, no podemos seguir. Y cuando estás hablando de conservador, para beneficio de quienes nos escuchan, no estás hablando que la persona sea o religiosa, ¿verdad? O que sea muy reservada como la gente quizás de antaño, ¿no? Limitante, que era lo que querías distinguir un poco de lo que es el ser conservador. Pero estás hablando, cuando hablas del conservador, más bien dirigido a los temas de seguridad, a los temas de economía, de salud. No es que no sea importante lo que mencionamos, ¿verdad? En términos de su fe, pero realmente el conservador es alguien integral, va mucho más allá que simplemente la fe. En ese sentido, ahorita cuando empezamos el programa, tú manifestaste un poco tu indignación porque hace unos fines de semana atrás, durante la asamblea del Partido Nuevo Progresista, el gobernador estaba celebrando, mientras en Puerto Rico esa semana hubo una ola terrible de asesinatos, ¿verdad? Que no es ajeno, de tiempo en tiempo lo tenemos, porque realmente la violencia ha seguido avanzando en Puerto Rico. A tu juicio, ¿cómo un conservador hubiera manejado eso? Porque tenemos un gobernador que en ese momento no solamente celebró, sino que después despachó esto con una publicación, ¿verdad?, en Twitter diciendo, bueno, vamos a seguir con las medidas para mejorar la seguridad, pero realmente no es lo que hemos visto durante su incumbencia. ¿Cuál es tu evaluación al respecto?
Mire, ese fin de semana pasaron muchísimas cosas. Además de eso, 2, 3 días antes de ese fin de semana, había habido una reunión con las distintas organizaciones religiosas y él en un tono muy soberbio decía que él no era pastor y que por lo tanto él no iba a tener conversaciones con pastores. Sin embargo, ese mismo fin de semana, él se puso un estetoscopio jugando a ser doctor en la fiesta del Partido Nuevo Progresista, cuando en Puerto Rico tenemos la crisis más grande que ha habido en toda la historia de la isla, no solamente con los médicos, sino con las instituciones sanitarias. Eso es una falta de respeto con la ciudadanía. Pasaron muchas cosas que yo encuentro bien preocupantes. Cuando un gobernador está, y esto aquí no importa el partido que sea, cuando un político que además está a cargo de los destinos de la gente, tiene una actitud tan soberbia como la que tiene este señor, que no se le puede cuestionar nada porque enseguida se altera y se pone en un estado de nervios horrible, es bien preocupante porque, como dije en mi columna de opinión, todavía no es una dictadura, pero está empezando a parecerse y es aquí cuando hay que atajar los problemas. Me preocupa mucho que hay una administración con la que no se puede dialogar, una administración que está de espaldas a la ciudadanía, una administración que está imponiendo cosas y la gente le está diciendo, mire, gobernador, no nos imponga esto, no queremos esto, esto va en contra de nuestros valores, y a él no le importa porque él lo impone. Y se le está haciendo a la población violencia psicológica y violencia mental. ¿Por qué? No me interesa lo que ustedes tengan que decir, aquí se va a hacer lo que yo digo. Y es más, lo ha dicho inclusive con estas palabras en distintos espacios donde lo han invitado a conversar. Entonces, un gobernador con el que tú no te puedes sentar a hablar, una persona que está de espaldas a tus necesidades, sabiendo que todos los santos días de Dios se está suicidando a un puertorriqueño, que tenemos una tasa de natalidad bien preocupante, que tenemos la salud mental ida y perdida para quién sabe si vuelve en algún momento, que tenemos, bueno, todos los problemas que tenemos ahora con educación, ahora los hospitales, la economía creo que está en el peor momento que ha estado, y está tomando esta actitud. A mí me preocuparía mucho y me preocupa mucho, Ada, el hecho de que la gente no se está tomando en serio el tema de la política. Cualquier persona que llega les habla bonito porque me lo han dicho a mí. Lánzate a gobernadora, ¿sabes? O sea, es bien preocupante, es un tema demasiado serio como para o ponernos de espalda y no votar y dejamos que gane quien quiera ganar, o darle nuestro voto, nuestra confianza a una persona que no tiene experiencia, que no ha hecho nada por la isla, y que no garantiza en absoluto resultados a futuro. Es un momento sumamente crítico donde no estamos para jugar. Normalmente no se juega con política, pero en el momento en que estamos no se puede jugar porque el chiste nos puede salir muy caro y los que hoy se están riendo van a llorar bastante el día de mañana. Esa es la angustia que yo tengo. Wow. De verdad uno tiene que escuchar de una manera atenta. Yo creo que quizás ese comportamiento que estás describiendo se refiere a lo que nos mencionaste hace un rato de este culto a la personalidad que mencionabas. Sí. Sí. Y es lo que veo porque yo todas esas cosas las tengo que estudiar por el tema de mi trabajo. Enseguida sale una persona que nos cae bien, alguien a quien vimos crecer en el barrio, a alguien que hemos venido viendo en el Senado, que ha estado muy joven y que ahora está mayor y sigue en el Senado. Tenemos esa suerte de pena, de vamos a cogerle pena a esta persona, vamos a darle la opción. Pasó mucho el año pasado que hubo cualquier cantidad de escándalos con políticos. Esos mismos políticos llegaban en diciembre, le daban coquito a la gente en su casa y aquí no ha pasado nada. Nosotros tenemos que despertar. Yo entiendo quizá para la generación de mis abuelos que eso era normal, ellos estaban en otro momento histórico, era otra cosa, pero ya en este momento, al momento, el punto en el que está el mundo, en el momento histórico que está la isla, no nos podemos seguir permitiendo ciertas cosas que quizá hicimos hasta hace no mucho. Esa inocencia, ese candor político no se puede seguir teniendo porque está visto que es algo que es una crisis que se ha hecho a propósito con el fin último que dependamos eternamente de A y de B. Y vemos que cuando sale una opción
que se gana el cariño del público, que verdaderamente está haciendo algo, pues vemos ya los ataques como plagios de colores, plagios de logos, ataques a los senadores y para usted contar todas las cosas que han estado haciendo. Wow. Me gustaría, Jennifer, compartirte un poco lo que han estado diciendo las personas que nos han estado acompañando a lo largo de este segmento. Carmen Agosto nos saluda, buenas noches. Harold O'Mill nos dice, ya es difícil encontrar a alguien sereno y estable mentalmente en Puerto Rico. Sí. Y yo recuerdo, Jennifer, cuando en una entrevista estuvimos hablando y me decías, cuando la gente empiece a terminar con su vida en Puerto Rico, tienes que mirar eso como una variable, como un indicador. Lo recuerdo cuando esto se triplicó, si fuéramos a decir, ¿verdad? Aunque siguen diciendo que las estadísticas están bajando, realmente no es así. Y te recordé, y por eso estamos trabajando mano a mano con paramédicos del alma, viendo que hay una necesidad real. Entonces José Rivera nos dice, saludos también. Alberto Mercado nos saluda. Carmen Agosto dice, destrucción de los pequeños negocios, desplomar la salud, destruir la educación desde la primaria hasta la educación universitaria en Puerto Rico. La escuela de neurocirugía perdió su acreditación, la función del Estado benefactor. Esto es lo que básicamente ha ocasionado. Harold O'Mill nos hace una serie de comentarios. José Berriones dice, un tal Raymond y una muñeca entorpeciendo la isla, ¿verdad? Entre otros. El sargento Mercado nos dice saludos a todos. Y nos dice José Berríos, el independiente o conservador tiene que salir hoy. No hay mucho tiempo. Hay que ganar mucho terreno. O sea que cada uno de nosotros, este es el llamado también de José, tenemos que asumir postura, tenemos que tomar nuestro lugar y entender que de espalda no vamos a resolver nada. La próxima semana, todavía me quedan unos minutos, pero quiero decirles que la próxima semana Jennifer y yo vamos a continuar esta conversación. Me gustaría que si usted tiene preguntas, inquietudes, nos las pueda hacer llegar de antemano, porque posiblemente las podemos entonces también atender dentro del espacio limitado que tenemos, porque una hora se nos va sumamente rápido hablando de cosas que son tan importantes para nosotros. Así que, Jennifer, tienes algunos 3 minutos y nos gustaría escuchar tus últimas palabras en este programa. Mira, estaba ahora mismo echando para atrás la película. Cuando un país tiene una economía insostenible, como es el caso nuestro, cuando los jóvenes tienen que recurrir a recursos como, mucha gente conoce este website donde la gente vende fotos suyas íntimas. Los jóvenes Sí. en Puerto Rico, muchos se están sosteniendo de esa forma, muchos están pagando sus estudios de esa forma. Esa es la economía que ha mantenido hasta la fecha los partidos políticos que han hecho vida en la isla. Nosotros tenemos la oportunidad de cambiar eso, pero no solamente la oportunidad, el deber patrio de cambiar eso. Esa gente que le gusta hablar de patria y que se acuerda de que es puertorriqueño cada 60 años, es bueno que recuerden que tenemos un deber patrio con la isla ya, que no puede esperar a las elecciones porque esto como está es insostenible. Wow. Si supieras que una de las cosas que pienso cada vez es que nuestros abuelos nos dejaron un Puerto Rico diferente. Un Puerto Rico en el que muchos de nosotros, ¿verdad?, pudimos echar para adelante, pero lo que nosotros tenemos ahora no se lo podemos dejar así, como decías ahorita, desordenado a esta nueva generación, sino que tenemos que doblarnos las mangas, asumir responsabilidad. Y aunque usted diga, yo no lo hice, la realidad es que permitimos que alguien más lo hiciera, y con adjudicar responsabilidad para efectos de movernos hacia adelante nos ayuda a separarnos de esas personas, de ese estilo, pero hacia adelante tenemos que adoptar nosotros una acción diferente. Jennifer, de verdad, gracias como siempre, es una bendición compartir contigo, queremos escuchar más, así que la semana que viene te vamos a dejar el programa para que tú lo hagas como si fuera tuyo, porque Puerto Rico se puede, también es tuyo.
Ay, tan bella, gracias. Un abrazo muy grande a toda la gente que nos sintonizó esta noche. Ya ahorita ya voy ya mismo a revisar los comentarios. Dios mediante, nos vamos a estar viendo dentro de una semana. Y gracias a ti, a Danora y a Blessing FM, que es mi casa, que me permiten estar acá y educar y alertar porque la situación no es para menos. Así que Dios mediante, nos vemos en 7 días para terminar este cuento que empezamos el día de hoy. Pues perfecto. Bueno, ya escucharon a Jennifer Barreto Leiva. Nos despedimos la próxima semana, martes a las 7. Nos encontramos aquí por Blessing FM. Comparta este programa y avísele a sus amigos y familiares que la próxima semana tenemos una cita en Puerto Rico Se Puede. Esto es Puerto Rico Se Puede. Puerto Rico Se Puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.